Bueno, nuevamente buenas noches. Ahora sí, no me siento solo. Eh, Como se pueden dar cuenta, una vez más me han dado el privilegio de compartir de un mensaje de la palabra. Mi ánimo y lo que le he pedido al Señor mucho cuando estaba haciendo este estudio es que nos hable en nuestro corazón. eh, y que su Espíritu Santo sea dándonos ese convencimiento que cada uno de nosotros necesitamos. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que he titulado Un cristiano ejemplar e inspirador. ¿Qué tan importante es en el tiempo que vivimos que como cristianos seamos ejemplares e inspiradores? Que no nos conformemos con vivir nuestro cristianismo aquí dentro de la iglesia solamente, sino llevarlo allá, en donde estamos, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra casa, con nuestros vecinos, en la universidad, en donde vayamos, que sea de una manera real y genuina. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces se nos es muy fácil ser cristianos aquí dentro de la iglesia. A mí un hermano me puede hacer algo que no me gusta y yo como que, pero como que decimos coloquialmente me las trago, ¿sí o no? O bueno, dejo pasar. Pero nos pasa algo con un vecino y oiga, ¿usted qué le está pasando? O allá sí se nos es como más fácil olvidarnos que somos cristianos. Ajá, exactamente. Entonces, me coloqué a investigar para poderles explicar qué significa ejemplar. Ejemplar significa que sirve o puede servir de modelo a los demás. Yo pienso que como hijos de Dios debemos de ser eso, de modelo a los demás, ser un modelo para las personas que nos rodean. Aunque ser ejemplar también tiene sus aspectos positivos y negativos, ¿no? Yo muchas veces le digo a mi hijo Alan, cuando vemos predicadores o personas de buen testimonio, le digo, mira qué buen ejemplo de ese hombre. Y yo creo que muchos lo hemos hecho, ¿cierto? Con nuestros hijos, pero también a veces vemos conductas de personas que no son bien vistas o que no actúan de la mejor manera. Y uno le dice, mira, cosas como esas no debes hacer, ese ejemplo no lo debes de seguir. Entonces, con el estudio que vamos a ver hoy, se trata de eso. ¿Qué impacto nosotros estamos generando en las personas que nos rodean? Por ese motivo, el Señor me habló a través de la carta y los invito a que vayamos allá. Primera de Tesalonicenses, vamos a ver el capítulo 1, de los versos 2 al 10. Entonces los leemos y oramos. Bueno, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada,
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que que, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amado Dios, te damos muchísimas gracias, mi Señor, en esta noche. Gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, mi Señor. Gracias porque tú nos instruyes en tu palabra, mi Señor. Tú también nos moldeas, Padre. Tú obras en nuestros corazones y te pedimos que en esta noche seas tú hablando, mi Dios. Padre, yo te pido que me ayudes, mi Señor, a no ser piedra de tropiezo para mis hermanos, mi Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a sus corazones, mi Señor. Yo te doy muchísimas gracias, mi Rey, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, para poder explicarles el texto bíblico, quiero contarles algo de contexto histórico sobre este pasaje. Resulta que Pablo llegó a Tesalónica. Cuando llegó a este lugar, llegó con Silas y con Timoteo. Resulta que a Pablo le estaba yendo muy bien ahí en Tesalónica, dice la palabra, eso lo vemos en Hechos 17, cuando quieran leerlo, ahí está cómo le fue a Pablo en Tesalónica. Yo les voy a contar así de una manera rápida. Dice que él estuvo allí con ellos en 3 días de ayuno. ¿Eso qué quiere decir? Que Pablo estuvo con ellos 3 sábados, o sea, 3 semanas. Durante ese tiempo les predicó a los de Tesalónica y vio muy buenos resultados. Vio, como podríamos decir, que su ministerio iba sobre ruedas. Le estaba yendo muy bien en esta parte. Varias personas estaban creyendo en el Señor, pero también habían judíos que no creían y no creyeron en el Señor. Estas personas se encargaron de hacerle oposición a Pablo. ¿Y qué hicieron? Lo expulsaron de Tesalónica. Resulta que a ellos les tocó que irse. Ellos se fueron para un sitio que se llama Berea. Para allá Pablo se fue con su equipo de trabajo, con Silas y Timoteo. Allá llegaron y empezaron a predicar también de la palabra del Señor y también vieron resultados. Pero estos mismos judíos que les hicieron oposición en Tesalónica, hasta allá se fueron y lo sacaron también de allí. Pero resulta que en estos momentos solamente Pablo se va de Berea. Allí queda Timoteo y Silas. Pablo se fue para Atenas y allá se encontró con idolatría. Allá en Atenas se encontró con que tenían muchísimos dioses. Pablo estaba muy triste y resulta que también Pablo se preocupó por las personas que habían quedado en Tesalónica. Antes de continuar, venía a mi corazón una aplicación, y es que no se nos haga raro que cuando nosotros, empecemos a predicar del Señor, a las personas que nos rodean, se levante esa oposición. Jesús mismo lo dijo. En Mateo 24:9 dice: seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué razones podemos encontrar? Muchas veces, o por decirlo muchas veces, yo creo que siempre, cuando conocemos de Jesús y el Espíritu Santo ha orado en nuestras vidas y como que ya no nos gustan esas cosas que hacíamos antes o aún que decíamos, pero seguimos rodeándonos con esas mismas personas, puede ser en el trabajo, en la universidad, sin hablar pues de malas amistades, seguimos rodeados de esas personas y como que ya no compartimos lo que ellos hacen porque sabíamos que estaba mal, o aún como ellos hablan, ya no nos expresamos igual. Esas personas lo notan, con las personas que nos rodeamos lo notan, y más cuando nosotros empezamos a decir Jesús
o cristiano, empiezan, y este ya se nos volvió evangélico, este ya se nos volvió cristiano. Entonces como que te empiezan a desplazar o hacen mofa de lo que tú eres, de tus convicciones, empiezan a decirte, ahí viene el aleluya, o ahí viene el que calienta la Biblia bajo el brazo, bueno, infinidades de cosas. El que come Biblia, sí, también, están siempre a la defensiva. Cada vez que viene un aporte y tú vas a dar tu opinión, están como que, ya con qué va a salir este, ya se nos va a aguar la fiesta. Entonces, esa podría ser una de las razones. También para ninguno de nosotros es un secreto que nosotros tenemos un enemigo en común. Bueno, en realidad tenemos 3 enemigos en común, que es el mundo, nuestra carne y el diablo, ¿cierto? Entonces, el diablo en estos momentos, vamos a hablar en estos momentos del diablo. En estos momentos el diablo puede ver sus vidas, puede ver mi vida y puede decir, bueno, este ya es cristiano, ya aceptó a Jesucristo, ya aquí con él no puedo hacer nada. De vez en cuando le mandaría ahí su ataque para que sienta, pero igual ya no puedo hacer nada con este. Pero resulta que cuando tú empiezas a predicarle a otras personas que no creen en Jesús, el diablo que dice, wow, este se está metiendo ya con los míos, podría decir entre comillas, este se está metiendo con los que me pertenecen. Ahí sí ya como que no le gusta ya mucho y se va a levantar contra nosotros, ¿cierto? Entonces, me parecía como una de las razones por las que nosotros debemos depender también siempre del Señor, que se va a levantar a oposición cuando nosotros prediquemos de la palabra del Señor, como le pasó a Pablo, absolutamente. Pero confiemos en el Señor, en que Él es nuestro ayudador. Leía una frase que me parecía muy bonita y decía, no importa tanto quién soy, sino de quién soy. Yo no importo tanto en realidad, yo soy simplemente una persona con defectos, un pecador más arrepentido, pero sí le pertenezco al Señor. Eso es lo que realmente importa. Entonces, resulta que, retomando el contexto histórico, ¿verdad? Pablo envía a Timoteo a que vaya a averiguar qué pasó con los de Tesalónica, porque pues salieron expulsados, ¿cierto? Y Pablo escucha, es algo especial porque Pablo le fue mal, pero aunque pasamos muchas veces muchas pruebas o tribulaciones, el Señor también trae a nuestra vida tiempos de refrigerio, también trae tiempos de paz, y las razones que le trae Timoteo a Pablo, yo pienso que son palabras de refrigerio para él. Por favor, acompáñenme ahí mismo en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. ¿Habían cositas que corregir en la iglesia de Tesalónica? Sí, y Timoteo también se las expone. Porque, bueno, más adelante el libro dice que algunos pensaron que Pablo los había engañado. También vemos que en la iglesia habían casos de inmoralidad sexual, pero habían también cosas buenas y esto animó a Pablo. Igual en donde no hay problemas, ¿no? Ok, entonces eso motivó a Pablo a escribir esta carta. Ahí por eso Pablo empieza entonces diciendo en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Qué especial que Pablo diga, damos gracias, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Ver frutos en las personas con las que uno ha compartido el evangelio, eso nos llena de ánimo. Pienso que es mejor yo decir, Señor, gracias porque yo le prediqué a esa persona y veo sus frutos, está caminando contigo.
cuando estamos orando, Señor, yo te pido por esa persona porque nada que quiera arrepentir y sigue con su pecado. Entonces, me parece especial que Pablo empiece así: Señor, doy gracias por cada personas están caminando contigo, son personas ejemplares, en lo que vamos a enfatizar hoy en nuestro estudio. También en el versículo 2, Pablo nos da una vez más un nombre que es un nombre de oración. Oraba por estas personas. Pablo expone los motivos por los cuales está agradecido con Dios por la vida de ellos. En el versículo 3 vemos que dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Empecemos por una de las cosas que Pablo dio gracias. Dice: por la obra de vuestra fe. En la Biblia encontré dos tipos de obras. Hay obras muertas y buenas obras. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, si quieren no vayan allá, yo se los leo, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirvamos al Dios vivo. También vemos buenas obras. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, yo sé y le pido a Dios que estemos de acuerdo en esto, y es que la fe produce un cambio en nuestras vidas. Por eso tenemos la capacidad de hacer buenas obras. ¿Quién nos dio la fe? Nuestro Señor. Dice la palabra que la fe es un don de Dios, no, ni siquiera es de nosotros. Gracias a esta fe podemos hacer buenas obras. La evidencia de nuestra fe son nuestras obras. Yo no puedo decir, sí, yo creo en el Señor, yo me he rendido al Señor, y con mis obras demostrar todo lo contrario, o no hacer ni siquiera obras. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, la evidencia para las personas que nos rodean de nuestra fe son nuestra forma de vivir, son nuestras obras. Continuemos, dice que también el trabajo de vuestro amor. Podríamos decir, bueno, ¿acaso las obras que yo hago no es lo mismo que el trabajo? ¿No es lo mismo que trabajar? Resulta que la palabra obras viene de una palabra griega que es ergón y significa empleo, tarea, actividad. Pero la palabra trabajo que vemos aquí, trabajo de vuestro amor, significa algo así como fatiga, dolor, o cansancio. Es como el efecto del trabajo. Eso es lo que significa esta palabra, trabajo de vuestro amor. Entonces Pablo les está diciendo aquí con esta frase de trabajo de vuestro amor, es como, a pesar de que sienten el efecto del trabajo, a pesar de que se ven fatigados, lo están haciendo con el enfoque correcto, y es el amor. Qué importante es, hermanos, que nosotros hagamos las cosas con amor, ¿no? Si no, me perdonarán la frase, pero si no hacemos las cosas con amor, con el enfoque correcto, es como decimos, estamos gastando pólvora en gallinazos. ¿Por qué? Miren, la palabra dice en 1 Corintios 13:3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, recordar cada vez que hagamos las cosas, hacerlas con eso, con el amor y como para el Señor, porque si no, de nada nos van a servir. Vemos que sigue Pablo y dice: vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta constancia significa permanecer bajo de o perseverar, también significa paciencia. Es algo así como perseverar es
viendo el significado que dice permanecer bajo de, es como yo colocarme una cita con alguien y decir, ve, nos vemos en el Romboy de Jamundí, allí yo me voy a hacer en la parte de adentro para que vos me identifiques, y estás en pleno solazo, y tú estás esperando a esa persona, y bueno, nada que aparece, y ¿qué tienes que tener? Paciencia, ¿sí o no? Pero resulta que esta paciencia va más allá, porque el significado de esta palabra es permanecer bajo de. Entonces, el mismo ejemplo, pero supongamos que nos cae un aguacero, el tremendo. Esta palabra nos habla de eso. Seguir allí esperando, permanecer debajo de sin importar las circunstancias. Contra viento y marea, como dice mi hermana Argenis. Van a venir muchas cosas que van a venir a nuestra vida. Pruebas, tribulaciones, vemos lo que le estaba pasando a Pablo, a los de Tesalónica también les pasó, y ellos tienen constancia, paciencia, perseverancia, y qué difícil es para nosotros a veces tener paciencia, ¿no? O muchas veces nos atrevemos a colocarle plazos al Señor. Bueno, Señor, yo voy a orar por esto, pero de aquí al sábado, Señor, si usted no me responde de aquí al sábado, pues yo ya tomo una decisión. Vemos un ejemplo en la Biblia, Abraham, ¿se acuerdan? El Señor le había dado una promesa. ¿Qué le tocaba que hacer a él? Esperar. ¿Qué hizo él? Señor, yo te voy a dar un plazo, o bueno, ¿sabes qué, Señor? Mejor te voy a dar una ayudita. Qué difícil para nosotros. A mí personalmente a veces, yo descanso en el Señor, pero no, me impaciento muchas veces, y ahí es donde tenemos que recordar lo que dice el Señor. Constancia en la esperanza. ¿Esperanza en qué? En nuestro Señor Jesucristo. No podemos tener esperanza en nada más que en Él. Aquí las personas nos pueden hacer promesas y pueda que nos las cumplan, pero el Señor nos ha dado una esperanza de vida eterna y Él cumple. Debemos esperar en Él, perseverar en Él, saber que un día estaremos con Él. Entonces, Pablo está felicitando a estos nuevos creyentes con esto que les ha dicho, por demostrar su fe a través de sus obras, porque aunque han sufrido el efecto del trabajo, lo hacen con el enfoque correcto, que es el amor, y perseveran pacientemente guardando su esperanza en Cristo Jesús. Estas características son la marca de un cristiano en cualquier época: la fe, el amor y la paciencia inspirada en la esperanza. ¿Puedes ver estas cosas en tu vida? ¿Puedes ver la fe, el amor, esa paciencia? ¿Eso te caracteriza a ti o las puedes ver reflejadas en tu vida? Si no las ves, hoy el Señor nos está animando o nos está llamando a que las apliquemos en nuestras vidas, a que las hagamos. Recordemos, necesitamos ser ejemplares e inspiradores para esas personas que aún no creen en el Señor, que nuestro testimonio testificar con nuestro testimonio. Entonces, de eso estaba agradecido Pablo con Dios por ver estos cambios en ellos, frutos en los tesalonicenses. De ahora en adelante, a partir de este versículo 4, veremos cómo fue la transformación de ellos, cómo iniciaron su caminar con el Señor, cómo llegaron a ser esos cristianos ejemplares. El reto para nosotros va a ser ver en qué parte de este proceso nos encontramos, en qué parte de este proceso nos encontramos. Entonces sigamos. Lo primero que vamos a ver es que ellos reconocieron que eran amados y escogidos por Dios. Leamos el versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Entonces, soy amado por mi Señor. Él eligió salvarme. Los de Tesalónica reconocieron que el Señor decidió salvarlos. Él los amó. ¿Ellos qué hicieron? Sabemos de vuestra elección. Ellos dijeron: Señor, acepto la salvación que tú me has dado.
aquí nos podríamos encontrar, o más bien debatir sobre si el Señor nos eligió, nos predestinó, o si en realidad nosotros tomamos la decisión. Pero yo creo que eso nos tomaría toda una enseñanza para poder hablarles de eso. Pero sí pienso que Dios dice en su palabra que de tal forma amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor tiene sus brazos abiertos para todo aquel que le quiera aceptar. En nosotros está en tomar la decisión y sabemos, Señor, si yo te acepto, soy salvo, sé que soy salvo. Tu palabra dice en Juan 1:12 que todos aquellos que le recibieron, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también sé que si no te acepto, voy a tener que responder por mis actos. Y sabemos que es la condenación. Nosotros sabemos esa verdad, sí o no. La sabemos, ¿cierto? Muchas personas que están allá afuera no la saben. Nosotros necesitamos llevarles este mensaje a ellos. Esos vecinos que nosotros estimamos, queremos, esos compañeros del trabajo que nos caen bien, nos reímos con ellos necesitan saber esta noticia. Necesitan ser impactados con nuestro testimonio. Yo les cuento como testimonio propio que cuando yo estaba por allá en esos cerros, en Nariño, había muchos compañeros míos que se acercaban y me decían, Cano, a mí me gustaría compartir de esa paz que vos sentís cuando nos están atacando, porque a pesar de las circunstancias, vos sos un berraco, me decían, y yo les decía, yo no soy un berraco, yo confío en el Señor. Entonces el Señor me daba como esa oportunidad, me daba como ese escenario de yo poder impactarlos con mi testimonio y aprovechar para compartirles a ellos de en quién creía yo y por qué podía tener esa paz. Entonces, lo primero que ellos hicieron fue que reconocieron que el Señor los amó y que son elegidos por Dios. Lo segundo es que recibieron y creyeron el Evangelio. Vemos en el versículo 5 que dice, pues vuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ellos recibieron este mensaje. ¿Cuál mensaje? El Evangelio. Ya sabemos que el Evangelio son buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Yo creo que ya todos las sabemos. Cristo vino al mundo, Dios se hizo hombre, murió por nosotros en una cruz por el perdón de nuestros pecados, pero resucitó también al tercer día. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el Evangelio, y que Jesús nos perdonó. Por medio de Jesús nos perdonó de nuestros pecados. Si creemos en este mensaje, pues Dios nos dará vida eterna con Él. Lo que me parece muy especial es que dice que el Evangelio no llegó a ellos en palabras solamente. No se trata de pronto de la elocuencia con la que alguien nos pueda hablar o nosotros les podamos hablar a las personas. No se trata de lo bonito que yo me pueda expresar, porque realmente quien convence, quien nos convenció a nosotros y nosotros estamos sentados aquí, yo parado aquí, es porque el Espíritu Santo trajo ese convencimiento a nuestras vidas. Entonces, por más de que nosotros nos esforcemos, no lo podremos lograr si el Espíritu Santo no actúa. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Nuestra parte. Debemos de predicarle a las personas y confiar en que el Espíritu Santo del Señor se encargará de convencerlos. Donde quiera que la Biblia es oída y obedecida, las vidas son cambiadas. El cristianismo, más que una colección de hechos interesantes, es el poder de Dios a todo aquel que cree. Esa palabra poder que vemos aquí viene del griego dunamis, que significa, de donde nosotros sacamos la palabra dinamita. O sea, es algo explosivo, es algo poderoso. Yo les coloco ejemplos.
vemos vidas transformadas, vemos drogadictos restaurados, hombres mujeriegos siéndole fieles a sus esposas, vemos hombres machistas y groseros tratando a sus mujeres como vasos frágiles. También vemos esposas sujetas a sus esposos. Eso es poder del Espíritu Santo. Muchas veces nos enfocamos en que solo el poder del Espíritu Santo es obras milagrosas como sanidades, aunque también lo son. Pero ¿qué hay del cambio en nuestras vidas? ¿Acaso no fue un milagro? ¿No es un milagro que nosotros ya no hagamos o practicamos o digamos lo que antes decíamos? El poder del Señor se ha manifestado en nuestras vidas. Cada uno de los que estamos aquí sentados somos testigos de eso. La pregunta en esta noche para mí es, ¿qué ha hecho el poder de Dios en tu vida desde el primer momento en que tú creíste? ¿Se ha manifestado ese poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Ha cambiado tu forma de ser, de pensar? ¿Qué ha hecho el Señor? Podemos pensar en esa pregunta. Vamos a ver entonces lo tercero. Lo primero, recordemos, soy amado y escogido por Dios. Segundo, recibieron y creyeron en el Evangelio. Recordemos que estamos viendo el proceso de cómo ellos lograron hacer esos cristianos ejemplares, ¿no? Entonces, lo tercero que hicieron fue que se convirtieron en imitadores. Por favor, leamos el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Como ya he dicho muchas veces hoy, cuán importante es ser de gran ejemplo para los demás, que las demás personas puedan ver en nuestro carácter el reflejo del Señor. Me parece a mí que es de mucha responsabilidad decir estas palabras que decía Pablo: sean imitadores nuestros, porque nosotros imitamos a Cristo. Ahí dice él que ustedes vinieron a ser imitadores nuestros, ¿cierto? Es porque él imitaba al Señor. Nosotros podríamos decirle estas mismas palabras a las personas cuando les estamos predicando. Mira, yo te quiero hablar del Señor. Jesucristo vino y nos salvó. ¿Sabes qué? ¿Querés empezar bien? Imítame a mí. ¿Será que nos atreveríamos a semejante reto? Más bien siempre decimos, pon los ojos en el Señor, ¿no? Que obviamente también lo correcto, ¿no? Debemos colocar los ojos en el Señor, pero es de gran responsabilidad nosotros decir, hey, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Vemos que también dice que ellos eran imitadores de ellos y del Señor, ¿no? Jesús nos dio ejemplo para que le imitáramos. En Juan 13, Juan capítulo 13, versículos 13 al 17, se los voy a leer. Dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Sabemos que el contexto nos habla que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos, ¿no? En esos momentos la humildad, pero también podemos ver cómo el Señor nos dice que hagan lo que Él hizo. A nosotros también nos invita a eso. El ser cristianos, pienso que no se trata de ser un espectador, sino se trata de seguirlo a Él, de imitarle a Él. Recordemos que una vez Jesús dijo: oye, toma tu cruz y sígueme. Se trata de seguirlo imitando sus pisadas. Perdón, no estoy tan acostumbrado como a hablar tanto, pero ahí vamos. Entonces,
eh, ser imitadores del Señor es algo que nos cuesta, ¿no? También, lo vimos al comienzo, así iniciamos nuestro estudio hoy, es que muchas veces vamos a ser perseguidos, nos van a hacer el feo, aunque la verdad si lo pensamos, no creo que nos vaya a costar tanto como les costó a estas personas. Recordemos que ellos los seguían para meterlos presos, para llevarlos a la cárcel. Aunque los tesalonicenses recibieron este mensaje de salvación con gran gozo, a ellos les costó serios sufrimientos. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 17, versículo 5. Aquí precisamente vamos a ver que está hablando de ellos, de los tesalonicenses. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Este Jasón era una de las personas que había creído en Tesalónica y allí estaban reunidos. ¿Y qué hicieron estas personas? Se levantaron contra ellos. A tal punto de que los sacaron de allí. Ya lo vimos a Pablo, a Timoteo y así les tocó que irse de ahí de Tesalónica. Pablo experimentó que era ser perseguido a causa del Señor. De hecho, cuando Pablo llegó a Tesalónica, venía de una parte que llamaba Filipos. Resulta que a este hombre le habían dado una tunda y públicamente lo llevaron a la cárcel. Y dice que Pablo en la cárcel con Silas cantaban himnos a Dios. De hecho, se dice que Pablo llegó a Tesalónica aún con las marcas físicas de lo que le había pasado en Filipos. O sea, habían llegado con moretones y todo eso. Pablo sabía de qué les estaba hablando a ellos. También otro ejemplo, vemos que a Juan y a Pedro, también los pobres también les dieron otra tunda. Y les dijeron, ¿saben qué? Los vamos a dejar ir, pero no prediquen más del tal Jesús. Y ellos les respondieron, pues, ¿saben qué? Ustedes juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes o a Dios. Entonces, como aplicación, nosotros mismos tomamos la decisión de cómo pasar las pruebas por las que nos enfrentamos. ¿Cómo vamos a pasar esa tribulación por las que ese día a día que tenemos que vivir? Voy a obedecer a mi Señor cuando me dice tened gozo cuando os halléis en diversas pruebas, o Señor, ni Señor, me echo a la pena. Ni siquiera hoy le digo, Señor, mira cómo estoy, ayúdame, no que ni me acuerdo, ¿sí? O reniego, ¿cómo la voy a pasar? Pues Pablo en esta noche nos da ejemplo, así como se los dio a ellos. Como les digo, Pablo sabía de qué les estaba hablando a ellos. Ok, entonces sigamos al cuarto punto de cómo se convirtieron ellos. Una vez más les voy a recordar lo que llevamos. Soy amado y escogido por Dios. Recibieron y creyeron el Evangelio. Se convirtieron en imitadores de ellos y del Señor, aún en tribulación. Y ahora vemos que ellos se convirtieron en ejemplo. Leamos lo que dice el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Estas personas en su caminar con el Señor, habiendo reconocido que eran amados y elegidos por Dios, habiendo recibido y aceptado el Evangelio, siendo imitadores del Señor, vinieron a ser ejemplo a muchas personas. Este es el efecto, hermanos, que surge de caminar con el Señor. Este es el efecto que surge cuando lo hacemos de una manera correcta. Quienes nos rodean lo pueden notar y créanme que podemos
impactar o podemos generar ese buen testimonio para las personas que nos rodean, y el Espíritu Santo hará su obra en ellos. Hoy en día necesitamos ser cristianos así, debemos de confirmar con nuestras vidas lo que predicamos. Ok, miremos lo que siguió, el versículo 5. Ellos se volvieron en divulgadores. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esta palabra divulgadores significa pregoneros o anunciadores. ¿Saben qué dice Isaías 52:7? Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. O lo que encontramos en Romanos 10:15, que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pablo les dice: ustedes han divulgado la palabra del Señor. Esta palabra divulgado en el griego quiere decir como un toque de trompeta, es algo como un eco. Entonces, ellos hicieron eco ¿de qué? Pues del mensaje que les compartió Pablo a todas las personas que les rodeaban. De eso se trata, de compartir nosotros lo que hemos escuchado, lo que nos han compartido del Señor. Muchas veces yo cuando inicié a dar mis primeros pasos con el Señor, uno inicia con ese fuego, ¿no? Y uno le quiere, pero ¿de qué le digo? ¿De qué era que le hablo? Y uno empieza a voltear en la Biblia y uno, no, y ay, que lo voy a salir con esta. Y uno llega y, ¿qué era lo que les tenía que decir? Pues, ¿qué les tenemos que decir? Lo que hemos aprendido, lo que nos han hablado. Hay una parte en la palabra que dice que nosotros debemos de consolar con la consolación que nos han hecho a nosotros. Entonces, eso debemos de hacer eco de lo que ya nos han compartido. A mí me parece muy interesante también ver la conducta de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Estas personas eran muy valientes. Ellos podrían, por puro sentido común, haber dicho: ok, ya creo en Jesús, ya creo que Él es mi Salvador y sé que, bueno, ya me compartieron el Evangelio, yo me voy a quedar calladito con la verdad ahí, ¿no? Como para que no me maten ni me van a meter a la cárcel. Pero no, estas personas dicen que divulgaban de su fe, compartían con las demás personas de quién era Jesús, sin importarle las consecuencias. Dice que no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Es como, voy a compartir del Señor sin importar si me rechacen, sin importar si me llevan preso, sin importar si me maten. Y nosotros ahí nos quedamos cortos, porque a nosotros ni nos persiguen, ni nos meten presos, ni mucho menos nos matan, y no salimos a predicar. No les compartimos a esas personas que están con nosotros, a nuestro alrededor. Entonces me impacta cómo estas personas compartían del Evangelio. Como les digo, ellos hacían su parte de compartir, ¿no? El Espíritu Santo se encargaba de convencer, porque recordemos que ellos dicen: no, el Evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Y saben qué es lo más tenaz? Que Pablo compartió con ellos nomás 3 semanas. ¿Se acuerdan que les dije? Él estuvo con él nomás 3 días de reposo. Y en estas personas empezaron a ver los frutos de una iglesia que lleva mucho tiempo. Pero estas personas contaban con eso, con el dunamis, con el poder del Espíritu Santo. Qué importante nosotros, cuando vayamos a predicarle a alguien o cuando queramos compartir de alguien con el Evangelio, más que
bueno, también es importante pensar en lo que les vamos a decir, es orar y decirle, Señor, yo te ruego, sea tu Espíritu Santo obrando, porque nosotros podemos hablarle a alguien, vuelvo y repito, muy bonito, y esa persona puede estar diciendo, sí, ya me lo han dicho más de una vez. Entonces, qué importante es orar por ella y pedirle al Señor que se manifieste en la vida de esas personas. Dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos, llegó Pablo otra vez o iban otras a compartir, no, sí, yo también ya conozco de Jesús. A mí personalmente me pasó en estos días, estaba llevando el internet de aquí para el local donde nos vamos a pasar, y yo pillé a un man ahí boleando su estuco, ¿no? Entonces el Señor como que, bueno, ahí está, ¿no? Compartirle. Y yo le empecé a decir, él me dijo, él inició la conversación y me dijo, ¿ustedes van a colocar una iglesia aquí? Y yo le dije, sí, vamos si el Señor lo permite, a colocar una iglesia aquí. Y entonces el man dijo como, chévere. Y entonces, no, ahí ya, me abrió la puerta y yo, ¿y tú conoces del Señor? ¿A ti te gustaría venir a nuestra iglesia? Y el hombre, no, yo conozco el Señor, yo sé quién es Jesús, ha cambiado mi vida, cambió mi vida, ahora soy una nueva persona. Y empezó una de las frases típicas, ¿no? Cuando nos encontramos con otros cristianos, ¿y esta iglesia cómo se llama? ¿O cuál es esta iglesia? Y entonces yo, no, esta es Capilla Fidelidad, y nosotros enseñamos la palabra sistemáticamente, y bueno, la estudiamos. Y entonces, bueno, chévere. Y entonces yo, ¿y tú crees en Jesucristo como nuestro Señor? Y entonces él sacó, ya, también se explayó. Es que, oye, yo sé que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que esos tres son uno, y que Jesucristo vino a la cruz y murió por mí, eso soy salvo. Y yo como que, bueno, chévere, ¿no? Entonces, así debe ser, ¿les parece que vayamos esa palabra ya ha sido divulgada? Pero nosotros la realidad es que no ha sido divulgada por todos lados, que tenemos una gran responsabilidad. Pero bueno, con la ayuda del Señor, ahí vamos. Entonces vamos a verlos esto del proceso de ellos. Recuerden que en esta noche es ver en qué parte nos somos nosotros, ¿no? Entonces ellos convirtieron en inmutables del Señor, abriendo la oración, ahora se convirtieron en ejemplo, y ahora vemos que se volvieron divulgadores. Ahora vemos que ellos se volvieron servidores. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces aquí cuando dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, es algo así como si Pablo llegara y ellos comenzaran a decir, oye, ¿sabes qué? Aquí nos llegó una carta que decía que en Tesalónica fue un tal Pablo y empezó a predicar sobre Jesús, que por medio de su sacrificio Él nos perdonó. Pablo como que, sí, Pablo soy yo. Entonces ellos hablaban de Él mismo, de la manera en como ellos los habían recibido. Ellos tuvieron un arrepentimiento verdadero. Vemos que dice que dejaron su idolatría. Esta ciudad o Tesalónica, algo que caracterizaba a muchas partes al pueblo de Israel, y es que vemos que ellos se desviaron por falsos dioses, introdujeron la idolatría en ellos, ¿cierto? Que fue algo que desagradaba al Señor. Pero vemos que entonces ellos se arrepintieron de eso y dicen que dejaron su idolatría, y esta debe ser la respuesta en toda persona que cree en Jesucristo: dejar que el Señor nos limpie de todo eso malo que hacíamos, de esa vida pecaminosa pero deliberada en que vivíamos. Y recordemos que idolatría no simplemente es adorar a una imagen,
sino que idolatría es todo aquello que le quita, perdón, el primer puesto a Dios. Debemos de pensar en nosotros que quizás de pronto estemos idolatrando. De pronto hay algo que en realidad traigamos de nuestro antiguo hombre y aún lo sigamos idolatrando. Pues es el momento de arrepentirnos y decir, Señor, yo me arrepiento y dejo eso atrás, así como ellos lo debían de hacer, como lo hicieron, perdón. Entonces, como aplicación, ¿has visto ese giro de 180 grados en tu vida? ¿Ya no haces eso que sabías que desagradaba al Señor? ¿Te has vuelto a Dios? Es decir, ahora sí vas en la dirección correcta. Si lo has hecho, ok, chévere, pero ahora, ¿qué vas a hacer? Miren, los de Tesalónica que hicieron, la respuesta inmediata es sentir ese ánimo de servirle. Este servirle aquí significa, bueno, otra palabra en griego viene de la palabra douleos, que significa querer ser un esclavo voluntario. El Señor quiere que vivas para Él, que le sirvas. Los de Tesalónica se hicieron esa misma pregunta. Ya vimos qué hicieron, ¿no? Ellos comenzaron a trabajar, a servir como esclavos para el Señor, a divulgar la palabra por todo lado. En Hebreos 12:28, por favor acompáñenme allí, leamos lo que dice Hebreos 12:28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahora sí. Eh, Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Si nosotros estamos agradecidos con Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, sirvámosle, sirvámosle a ese Dios con el que queremos pasar, con el que anhelamos pasar una eternidad junto a Él. Eh, También una de las formas de servirle a Dios, ¿saben cuál es? Es sirviéndole a nuestros hermanos, a estas personas que vemos a nuestro lado. Una de las maneras de servirle a Dios es sirviéndole a ellos. En Mateo 25:40, no vayan allá, se los voy a leer. Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y ahí vemos Jesús cómo se identifica con nosotros, ¿no? Entonces una de las maneras también de servirle a Dios eh, es amando a nuestros hermanos. Sobra decir que también les animamos a comprometernos en algún ministerio aquí en la iglesia para servirle al Señor de una manera activa. Yo, por ejemplo, en estos días hablaba con mi pequeño hijo Brandon y le decía, mira hijo, si tú en estos momentos y sabemos que no lo puedes hacer, no puedes servir al Señor en estos momentos como tú quisieras y sabemos del fuego pues que hay en Brandon por servir al Señor, pero no lo puedes hacer, ok, sírvele desde aquí, desde la casa, arrodíllate, ora por cada uno de nuestros hermanos que están allá en la iglesia. ¿Es una manera de servirle al Señor, sí o no? Efectivamente. No hay excusa para no servirle al Señor. Por último, vamos a ver cuál fue lo que siguió con los de Tesalónica. Vemos entonces, sería nuestro séptimo punto, es que ellos esperaban activamente. Dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Perdón. Ahora que estoy en el camino correcto, creo en el único Dios verdadero, en Jesucristo, voy a esperarle. Estoy seguro, de su venida, de su regreso por fe. Y esto es algo que a los de Tesalónica, ellos pensaban que Pablo les había engañado. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que lo que les decía Pablo, que el Señor iba a regresar, ellos pensaron que ellos no iban a morir, que el Señor iba a venir antes de que eso sucediera y los iba a raptar, se los iba a llevar. Cuando algunos empezaron a morir a causa de la persecución, ellos dijeron, este Pablo nos engañó. Pero él más adelante, en unos capítulos más adelante, les explica verdaderamente lo que les quiso decir, o les aclara más bien lo que ya les había dicho. De hecho, podemos ir unas páginas adelante y en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 vemos lo que le dijo. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo les está diciendo, mire, pues si mueren no importa, no piensen que los he engañado, o más bien les aclaro lo que ustedes no han entendido, porque así estén muertos, así hayamos muerto, el Señor nos resucitará, nos levantará y estaremos con Él. Entonces, ¿cómo vamos a esperar nosotros al Señor, hermanos? En esta noche nos podríamos hacer la pregunta, ¿me voy a quedar sentado o voy a velar esperando su regreso? Yo personalmente y le pido al Señor que nos encuentre trabajando, velando, viviendo para Él. Y es algo así como cuando esperamos una visita. Nosotros vemos que alguien nos va a venir a visitar, a coger el trapeador, la escoba, a sacudir aquí, el baño tiene que quedar impecable, porque esperamos a alguien, ¿cierto? Pero cuando no esperamos a alguien y uno, ese piso está como, pero mañana. Y el baño, más tardecito. Cuando nos llega alguien, ¿cómo quedamos? Ay, a mí me ha pasado, se los cuento. Y me pasó una vez no ha pasado con Hernando, uno no espera a nadie y llegó Hernando, y ay Dios mío. Pero bueno, entonces es como una ilustración, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a esperar? Vamos a prepararnos, vamos a velar, Señor. Yo quiero que me encuentres trabajando, como decía el Señor, estoy en los negocios de mi Padre, estoy trabajando para Él. Entonces, hermanos, el reto era ver en qué parte me encuentro, ¿no? Por última vez la voy a repetir y yo pienso que aquí también se resume nuestro caminar o a dónde vayamos en el Señor. Primero reconocimos nosotros que el Señor nos amó, que nos ha salvado, ¿cierto? Segundo, recibimos y creímos en el Evangelio. Tercero, nos hemos vuelto imitadores de Él, imitamos a otros buenos cristianos, sin importar en qué circunstancias nos encontremos. Cuarto, nos hemos convertido en ejemplo para los demás. Quinto, nos hemos vuelto en divulgadores de ese gran mensaje que nosotros hemos recibido. Sexto, estamos sirviendo al Señor en gratitud a lo que Él ha hecho por mí, por nosotros, le servimos. Y séptimo, esperar activamente. No importa en la posición en que nos encontremos en estos momentos, no importa la posición en la que estemos ubicados, de lo que realmente se trata. Si de pronto alguno dice, no, a mí me falta pero calle, lo que importa es que avancemos en el Señor. Ok, no estoy sirviendo, ok, a nadie le inspiro nada, ¿quién me va a querer
no importa. Entonces, Señor, trabaja en mí, obra en mí. Quiero avanzar en ti, Señor. Hermanos, yo espero y le pido al Señor que, como decía aquí, mis palabras no hayan sido solo palabras, sino que el Espíritu Santo haya hablado a sus corazones. Entonces, Padre, te damos muchísimas gracias, mi amado Señor. Gracias porque tú nos has amado, mi Señor, tú nos salvaste. Padre, estábamos perdidos, mi Señor, y Dios, nos alegra saber que decidiste regalarnos esa salvación, mi Señor. Sabemos que es un regalo inmerecido, mi Dios. Ayúdanos a avanzar, mi Dios, en ti, sin importar en la situación que nos encontremos en este día, Dios. Hoy te queremos decir, Padre, me quiero levantar, quiero servirte, mi Señor. Yo te pido, avives ese fuego que un día tuve, mi Señor, o ese fuego que en estos momentos tengo, mi Dios. Auméntalo aún más, mi Señor, porque tú no te mediste, mi Dios, para entregarte a nosotros, mi Dios. Tú moriste por nosotros. Ayúdanos a vivir por ti, mi Señor. Padre, ayúdanos a ser ejemplares con esas personas que nos rodean, mi Señor. Padre, ayúdanos a que las personas, teniendo en cuenta esta fecha, mi Dios, se den cuenta que nosotros, por el hecho de ser cristianos, no somos cristianos aburridos, mi Señor, pero sí que podemos pasar una fecha como estas obedeciéndote a ti, mi Señor, agradándote, Padre. Gracias por que tú, mi Señor, eres quien nos da tanto el querer como el hacer, mi Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, mi Dios, a seguir, mi Dios, con paciencia y perseverancia, mi Rey, esperando tu venida, mi Señor, y que cuando tú regreses, mi Dios, nos encuentres trabajando para ti, mi Señor. Te damos gracias en esta noche, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Queríamos orar por Eddie, que está cumpliendo años. Mañana